Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Hoy es la última clase, así que lo que vamos a hacer ahora, yo voy a explicar el práctico de explosiones y después quedamos con Alejandro para contestar cualquier pregunta que tengan de cualquier tema. Entonces, vamos a ver el enunciado primero, que ustedes lo tienen. Y lo voy a repasar con ustedes. A ver si tengo que hacer share screen. Bueno, ¿están viendo el enunciado ahí? Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a repasar entonces cuál es el problema. Esto es la explosión que hubo, el atentado que hubo el 18 de julio del 94 en frente a la Mutiol de la AMIA en el centro de Buenos Aires, una explosión estimada en 275 kilogramos de TNT equivalente, coche bomba que tenía una cantidad de explosivo, debe haber sido unos 500 kilos para tener 275 kilos de TNT equivalente. Utilizando las ecuaciones empíricas del programa adjunto, que ahora les voy a mostrar, lo que pide es determinar las presiones en función del tiempo correspondiente a la onda expansiva sin obstáculos a 3 metros, que es la distancia que estaba el coche bomba del frente del edificio, a 10 metros, que es la distancia que estaban a las edificaciones en la vereda opuesta, y a 100 metros de distancia. Esto que está acá es la onda en campo libre, digamos, incidente, y la energía acumulada, el impulso que acumula en el tiempo de duración de esa onda. Y esto implica la sobrepresión P sub S y los vientos que acompañan al frente de onda. Los vientos que acompañan al frente de onda, que es un medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado, por el coeficiente de forma, C sub D, el coeficiente de drag, de empuje, sobre la pared que enfrenta la explosión. Y después dice, el PAN-TV determine las presiones en función del tiempo sobre la cara expuesta a la onda expansiva de un edificio ubicado a las distancias anteriores. Cuando la onda expansiva se enfrenta, llega a chocar con la pared, ahí si es un edificio, un obstáculo totalmente rígido, las presiones inmediatamente aumentan porque es como un rebote, una reflexión que se produce ahí, las presiones aumentan hasta que la onda puede pasar, bordear ese obstáculo. Entonces, se considera un edificio de ancho de 30 metros, altura 15 metros, y tengan en cuenta que el tiempo requerido para disipar la sobrepresión reflejada por un obstáculo A y H se puede estimar, y en definitiva es la mínima distancia al borde que tiene que atravesar la corriente de aire, dividido 3 veces esa mínima distancia al borde, dividido la velocidad de la onda expansiva, que siempre es mayor que la velocidad del sonido. Sin embargo, el tiempo de la onda de sobrepresión no debería sobrepasar el tiempo estimado a partir del impulso de la onda reflejada. Más allá de ese cálculo, que es una forma de hacerlo, los ensayos demuestran que si pongo un obstáculo, hay un límite a esa ecuación que está ahí, que está dado por el impulso que puede generar la onda reflejada. Entonces aparece este otro triángulo acá, que es la máxima presión en la onda reflejada, y dividido la intensidad, el impulso que aparece ahí abajo, dividido esa máxima presión, me da el tiempo a partir del cual se empieza a disipar esa sobrepresión. Entonces, el diagrama puede ser o ir de P sub R al tiempo T sub C de intersección con la distribución de presiones normal, sin sobrepresión, o esta otra. ¿Cuál domine va a depender del tamaño del obstáculo? Si el obstáculo es
pequeño, este tiempo T sub C va a ser bajo y voy a estar de este lado. Si el obstáculo es grande, el tiempo T sub C va a estar a la derecha de ese tiempo T sub R. Entonces, lo que se va a producir es la menor de las dos. Lo que antes disipe la presión, eso es lo que va a ocurrir antes. Entonces hay que tomar la menor de estas dos. Bueno, suponiendo que los vidrios estallan a presiones de 2 kN por metro cuadrado, es el orden donde los vidrios estallan, determine la distancia hasta donde se espera la rotura de vidrios en las caras directamente expuestas a la onda expansiva, considerando que la frecuencia propia de la superficie vidriada de una ventana típica es 25 Hz y la ductilidad es igual a 1. Es decir, estamos suponiendo que no tiene ductilidad, que rompe en forma frágil. Y 25 Hz es más o menos la frecuencia que tiene de una ventana de vibración. Ustedes pueden sentir, si acercan la mano a una ventana, van a sentir de alguna manera esos 25 Hz. ¿Por qué aparece acá la frecuencia natural de la estructura? Porque es un grado de libertad, vamos a suponerlo como un grado de libertad equivalente. Entonces, llega la onda expansiva, se enfrenta con un obstáculo rígido, por lo tanto aumenta con una sobrepresión. Ahora, si ese obstáculo es una pared flexible, es decir, que se deforma, una pared que se deforma, un vidrio que se deforma, etcétera, al tener una frecuencia natural, estoy en el caso que vimos en la clase 6 de un pulso sobre una estructura deformable que vamos a considerar de un grado de libertad. Así que vamos a ir a recordar lo que vimos en la clase 6. Determine el impulso sobre la superficie, reemplace la función impulso por un pulso rectangular equivalente con la misma presión máxima. Yo lo podría hacer con el verdadero diagrama. Para hacerlo con el verdadero diagrama podría usar, como es elástico, podría usar el dominio de la frecuencia o el dominio del tiempo para eso, pero prefiero, para simplificar, hacer acá un pulso equivalente y trabajar con la solución teórica para ese pulso rectangular que la conocemos. Así podemos ver un poco cómo entran las ecuaciones. Determine el impulso sobre la superficie, reemplace la función impulso por un pulso rectangular equivalente con la misma presión máxima y utilice los resultados de la clase 6 correspondiente a la respuesta de un pulso rectangular. Con eso vamos a sacar cuál es la presión estática equivalente a esa presión variable en el tiempo. Vamos a sacar una presión estática equivalente y cuando esa presión estática equivalente alcance los 2 kN por metro cuadrado, esa será la zona de rotura de vidrios para ese atentado. Y finalmente el ejercicio 2 es determine los espectros de respuesta de la presión estática equivalente, la que surge de esto que comentamos recién, de un sistema de un grado de libertad para las presiones reflejadas del problema 1B, resultante de la explosión a 3, a 10 y a 100 metros de distancia. Dibuje el espectro de respuesta elástica en escala logarítmica de frecuencias, convierta el impulso sobre la estructura en un pulso rectangular, esto es lo mismo que antes, y utilice la fórmula de la clase 6 y explique los resultados obtenidos. Así que vamos a ver ahora el problema resuelto, que es lo que ustedes van a hacer con los datos que les vamos a dar. Bueno, en este trabajo plástico de explosiones, la presión atmosférica, una atmósfera son los 101 kilopascales que tenemos en condiciones normales, la velocidad del sonido en condiciones normales de presión y temperatura son 340 metros por segundo, la velocidad de la onda de choque, bueno, esto sale de la ley de los gases, analizando la ley de los gases ideales, yo se los expliqué en la clase pasada, se puede determinar, se puede calcular la velocidad de la onda de choque y la velocidad de las moléculas que responden a esta cuestión que está acá, con una densidad del aire de 1,2 kilos por metro cúbico. Se puede saber cómo varía la densidad del aire en la zona inmediatamente posterior al frente de onda, donde las presiones son altas y por lo tanto la densidad del aire cambia por el cambio de presión. Podemos calcular la presión de los vientos dinámicos que aparecen detrás del frente de onda, que también tiene una expresión fácil en términos de la presión en el frente de onda, y la presión reflejada, que también se puede calcular como
como la presión reflejada es una presión que se genera con una acción prácticamente instantánea, es una duplicación. Ustedes saben que si yo aplico una carga repentina en forma instantánea, lo que ve una pared rígida de eso es el doble. Entonces es la duplicación de lo que llega. Lo que llega es la sobrepresión P sub S y la sobrepresión por los vientos dinámicos Q sub D. Así que ambos están considerados ahí. Bueno, y acá están toda una serie de fórmulas empíricas que aparecen en la bibliografía que me permiten determinar la forma de la presión incidente, que son esta ecuación que está acá, aparece el exponencial de constantes al logaritmo, con el logaritmo natural ahí. Z, ¿se acuerdan que le demostré la clase pasada que todo esto lo podía relacionar con una Z que era de lo que todo dependía, y que todo eso dependía de ese número Z, que era igual a la distancia dividido la masa de TNT a la 1/3. Y eso era consecuencia de que todo depende de la densidad de energía que llega a un determinado lugar. Y la densidad de energía varía con el radio al cubo. Entonces, yo les mostré la clase pasada que eso podía hacerlo depender de este parámetro Z, que es una especie de distancia corregida por la masa de explosivo colocada en un determinado lugar. Y entonces aparecen estas curvas que me dan la presión incidente, la duración de la fase positiva, que está acá, el impulso incidente, los vientos dinámicos que están acá y la sobrepresión. Entonces fíjense que para sobrepresiones muy altas, es decir, muy cerca de la bomba, los vientos dinámicos son mayores que la sobrepresión. Eso es lo que pasa en una explosión nuclear. En una explosión nuclear los vientos dinámicos que se generan es lo que causa los destrozos, además de la radiación y el aumento de temperatura, ¿no? Básicamente son esos vientos dinámicos que aparecen acá. En cambio, a medida que me voy alejando, la sobrepresión es bastante más alta que esos vientos dinámicos. Después acá está el impulso de la onda incidente. Bueno, esto es lo que vimos recién, vientos dinámicos, etc. Acá está la relación. Fíjense, la presión, la sobrepresión cuando se encuentra un obstáculo P sub R en la cara que da el obstáculo, y por debajo grafiqué la suma de la sobrepresión instantánea más la de los vientos dinámicos, y esta relación es siempre 2, por lo que le dije antes. Eso rebota con un factor de 2. Acá está la velocidad, U grande, que es la velocidad del frente de onda, que fíjense que para valores alejados de la explosión, esto va asintóticamente, tiende a la velocidad del sonido, pero a valores de distancias más cercanos a donde está el explosivo, el frente de onda va a mayores velocidades que la velocidad de la luz. Las moléculas se mueven, de la luz no, del sonido, ¿no? Las moléculas se mueven siguiendo al frente de onda, muy cerca del explosivo se mueven prácticamente a la misma velocidad las moléculas que la onda expansiva, y a medida que me voy alejando, las moléculas se van moviendo cada vez menos en relación a la velocidad del frente de onda. Bueno, esto es lo que les mostré recién. Después está el tiempo de llegada de la onda expansiva, desde que explota hasta el lugar donde yo estoy. El impulso de la onda reflejada. Y bueno, y ahora ya tenemos todos los elementos para resolver el problema. Nosotros le vamos a dar todas esas ecuaciones que están ahí para que ustedes las puedan usar con comodidad y puedan hacer sus análisis. Entonces, los datos son el peso de explosivo de TNT equivalente y las distancias, las ponemos en un vector, a las que queremos calcular los distintos parámetros de esa explosión.
Entonces, Z es esa distancia corregida por el peso del explosivo, y es este valor, y nosotros podemos ir calculando, usando las fórmulas anteriores, la presión de la onda incidente, el tiempo de duración de la sobrepresión, el tiempo de llegada, la onda, la presión de los vientos dinámicos, la velocidad de propagación de la onda expansiva y la velocidad acá está faltando, y la velocidad de los correspondiente a las moléculas. Esto es aplicado a un vector, así que lo vectorizo para que me dé los valores para las distintas. Entonces, analizamos rápidamente lo que ocurre. Fíjense los niveles. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la presión que produce el viento en forma común, ¿no? De diseño? Debe andar en orden de 1 kilonewton por metro cuadrado. Ese es el orden. Bueno, acá estamos hablando de a 3 metros, desde el coche bomba al frente del edificio, 5.000 kilonewton por metro cuadrado. No queda nada con esa presión. En el edificio de enfrente, 520 kilonewton por metro cuadrado, también va a tener daños enormes. A 100 metros, 8 kilonewton por metro cuadrado. Todavía más, mucho más que cualquier presión de diseño. Los tiempos de duración son extremadamente bajos. Estamos hablando de 1 milisegundo, 13 milisegundos, 35 milisegundos. Es decir, dura muy poquito esa onda. Y después desaparece. Prácticamente tiene un pequeño valor de succión, de sentido contrario, y desaparece. Es decir, dura muy poco la onda explosiva. Por eso, si le enfrento esa onda con una estructura muy flexible, la estructura, antes de que empiece a responder, la fuerza ya desapareció. Por lo tanto, va a bajar mucho la carga que ve esa estructura, es decir, la carga estática equivalente. El tiempo de llegada de la explosión también es muy corto. A 100 metros llega en 238 milisegundos, en muy poquito tiempo. Y llega antes que el ruido, ¿no? Porque le decía que va más rápido que la velocidad del sonido. Bueno, fíjense las presiones dinámicas en este caso, ya a 3 metros, a 3 metros es más importante la presión dinámica que la sobrepresión. Es decir, son los vientos dinámicos, esos tremendos vientos que siguen a la onda expansiva. Al edificio de enfrente, es decir, a 10 metros, la presión que origina la sobrepresión y la presión que proviene de los vientos dinámicos son del mismo orden. Y a 100 metros los vientos dinámicos ya no tienen efecto, son muy leves, y solamente es el efecto de la sobrepresión. Acá tenemos la velocidad de propagación de la onda expansiva. Fíjense que a 100 metros ya se parece a la velocidad del sonido, pero es mucho más alta que la velocidad del sonido. Es un movimiento supersónico el de la onda expansiva cerca de la explosión. Y los vientos dinámicos son enormes también. La velocidad de las moléculas, fíjense que a muy poquita, a 10 metros todavía son 500 metros por segundo, a 100 metros son 20 metros por segundo. Bueno, esta es el impulso que genera esa onda. Bueno, así que ahí tenemos todos los datos que nos pidieron. Ahora viene el tema de que tengo un obstáculo de 15 metros de altura y 30 metros de ancho, por lo tanto el punto más cercano para escapar, digamos, de ese obstáculo son 15 metros, y el tiempo, este T sub C que aparece acá para disipar, atravesando, superando ese obstáculo, son estos milisegundos que están acá. 3 veces ese 15 metros dividido la velocidad de propagación de la onda. Por eso es mucho más chico, más cerca de la explosión, y se va haciendo más grande a medida que me voy alejando, porque la velocidad de propagación de la onda va disminuyendo. Bueno, así que también podemos calcular con los datos que están ahí el impulso de la onda reflejada, podemos calcular la presión de la onda reflejada, con valores enormes también, ¿no? 40.000 megapascales, 40.000 kilopascales, 2.300 kilopascales, no queda nada con esa sobrepresión. Y el tiempo T sub R
en que se disipa más allá de lo que ocurra para dar vuelta al obstáculo. Y eso son tiempos que, como vemos acá, son siempre menores. Quiere decir que siempre va a mandar esta parte, esta que está con T sub R, es esa la que va a mandar. Lo que aparece acá es, yo ahora tengo que calcular el impulso que genera esta recta hasta acá y esta recta hasta allá. Son una recta y otra. Entonces, para calcular eso, el área debajo de la curva en rojo que está acá, de las dos curvas en rojo, para calcular esa área tengo que encontrar este punto de intersección de dos rectas. Bueno, se los dejo a ustedes que recuerden cómo hago. Lo único que tengo que hacer es expresar la ecuación de las dos rectas, ¿no? Expreso la ecuación de esta recta, expreso la ecuación de esta otra recta y encuentro la intersección. Bueno, eso se puede hacer muy fácilmente, le da esta fórmula que está acá para el tiempo de intersección, con eso puedo calcular la presión en la intersección, es decir, esta presión que está acá, y con eso pueden calcular el impulso resultante, ¿no? Va a ser un medio del primer triángulo, un rectangulito acá y el medio del otro triángulo, ¿no? Que es esa forma. Con lo cual, ahí me aparece el impulso resultante, que es el área debajo de esas dos rectas en rojo que estaban ahí. Y acá viene la última parte, que es, suponiendo que los vidrios estallan a 2 kN por metro cuadrado y tenga 25 Hz, bueno, calcule a qué distancia, hasta qué distancia se me van a romper vidrios. Que es una cosa que ustedes pueden después verificar, pueden mirar, debe haber todavía en internet datos sobre esa explosión de la AMIA, incluso pueden analizar la explosión en el Líbano y miren ahí, no sé, creo que los vidrios se rompieron hasta 5 kilómetros, fíjense poniendo las toneladas de TNT que están en los diarios, a ver si efectivamente eso rompe vidrios a 5 kilómetros, es decir, pueden jugar un poco con estos datos, es muy fácil de hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que cambia respecto del anterior? Que la distancia es una incógnita, no un dato. Entonces, lo que está hecho acá es escribir todas las fórmulas anteriores que ustedes vieron en función de la distancia. Entonces, la sobrepresión en función de la distancia, el tiempo de duración de la fase de sobrepresiones en función de la distancia, la presión reflejada en función de la distancia, el impulso de la onda reflejada en función de la distancia, los vientos dinámicos en función de la distancia, el tiempo de disipación de la onda reflejada, el tiempo para atravesar, digamos, el obstáculo, la intersección de las dos curvas, la presión en la intersección, el impulso resultante, todo eso en función de la distancia. Y acá están algunos valores de 0 a 800 metros. Siempre lo que se ve acá es que la duración T sub C, la duración T sub C, que es la línea azul, es siempre mayor que la duración T sub R, que es la línea roja. Es decir, para las dimensiones que le enfrentamos a esta explosión, siempre controla I sub R. Siempre el menor valor que tenemos acá es la disipación de la onda por esa función impulso I sub R. Entonces, calculamos la duración del pulso rectangular equivalente. Esto es muy fácil, ¿no es cierto? Tengo el impulso total, que es el de esas dos rectas que le mencioné, lo divido por la máxima presión sobre presión de la onda reflejada y tengo la duración de un pulso rectangular equivalente. Y después voy a la expresión, que los dejo a ustedes que vayan a la clase 6 y la busquen, la dedujimos cuando poníamos un pulso rectangular y veíamos en un sistema de un grado de libertad cuál era el espectro de respuesta, es decir, cómo se amplificaban los desplazamientos. Acá, cómo se amplifican los desplazamientos, cómo se amplifican las presiones, es todo igual porque están relacionadas es elástico el problema, así que eso vale para las presiones también. Entonces, ¿se acuerdan que si yo tenía
un tiempo de duración suficientemente largo, el resultado era un factor de 2, que es lo que les había explicado antes. Si yo tengo una carga que aplico en forma instantánea y la dejo mucho tiempo, la sobrepresión que tiene la estructura respecto de la carga, la presión inicial es 2. Pero si yo la pongo la carga y la saco muy rápidamente antes que la estructura reaccione, eso aparece con una función seno. Si vienen a la clase 6, la van a recordar rápidamente. Es decir, yo aplico saco tan rápidamente ese pulso que la estructura no alcanza a reaccionar y por lo tanto la carga estática equivalente es menor. Así que acá se ve esa relación entre la carga estática equivalente, que está en rojo, y sobre la presión reflejada, que está en azul. Entonces, cuando estoy muy cerca de la explosión, la carga estática equivalente es menor, pero cuando estoy muy alejado, como es suficientemente largo, en ese caso no. Bueno, esto está hecho para una determinada frecuencia natural. Esto está hecho para una frecuencia natural correspondiente a los 25 Hz que yo les dije del vidrio, ¿no? Esto está para 25 Hz y elástico. Entonces ese gráfico que le mostré recién es para 25 Hz. Entonces se puede calcular fácilmente cuál es el valor con la función raíz, cuál es el valor de la presión equivalente que corresponde a 2 kilopascales. Estará por acá, y entonces la intersección con la curva en rojo es en 788 metros. Quiere decir que a un radio de 8 cuadras a la redonda de la AMIA, los vidrios expuestos directamente a la explosión se habrían rotos. Ahora le voy a hacer un comentario sobre esto de los vidrios directamente expuestos, ¿no? Y finalmente, los espectros de respuesta de un sistema de un grado de libertad para las presiones reflejadas del problema 1b resultante de la explosión a 3, 10 y 100 metros de distancia. El espectro de respuesta quiere decir que voy a variar el periodo de la estructura o la frecuencia. Esta es la fórmula que deberían recordar de la clase 6, y el espectro de respuesta es simplemente poner acá cuánto vale el periodo de la estructura, que es la inversa de la frecuencia, y el tiempo de duración de la carga, que es ese tiempo del pulso equivalente que puse ahí. Y finalmente, entonces, lo que pide es graficar en escala logarítmica y en función de la frecuencia natural de la estructura, cómo va variando esa carga estática equivalente. Es decir, esto multiplicado por la presión máxima es la carga estática equivalente. Entonces, fíjense que muy cerca, la carga estática equivalente que ve la construcción es bastante menor, depende del periodo, pero es bastante menor que la presión que enfrentaría un obstáculo rígido. Porque desaparece tan rápidamente que no da tiempo a que la estructura vea esa carga. En cambio, a medida que me voy alejando, como la carga es más lenta, empieza a crecer. De hecho, para frecuencias de 25 Hz, a 100 metros estoy todavía peor, digamos, que lo que estaría solamente con la presión reflejada. Bueno, ¿les quedó alguna pregunta de esto? Ahora no. Bueno, les quiero hacer, a ver si puedo dibujarles. A ver, voy a tratar de dibujarles esto. Supónganse que ustedes tienen un obstáculo acá. Y supónganse entonces que la explosión viene de acá y enfrenta esto, es la cara expuesta a la explosión. Sobre esta cara llega
la presión incidente P sub S, los vientos dinámicos Q sub D, y eso producen una sobrepresión que llamamos P sub R. Ahora, ¿qué pasa con las presiones sobre estas paredes y techos? Bueno, ahí yo no voy a tener ese efecto de que la onda expansiva tiene que dar vuelta, sino que la onda expansiva llega y va pasando. Entonces acá, en esta cara y en esta cara, yo solamente tengo P sub S. En realidad tengo P sub S y tengo los vientos dinámicos, pero los vientos dinámicos aliviando P sub S, porque tengo la sobrepresión, pero los vientos dinámicos no son de compresión, digamos, sino que los laterales es una succión multiplicado por algún coeficiente de forma que será 0,2, 0,4, algo así. Entonces, generalmente lo que se hace es despreciar los vientos dinámicos en las caras laterales y en la cara de atrás, y cuando quiero saber si se me van a romper los vidrios laterales, ahí solo trabajo con P sub S, no con P sub R. Entonces, estos cálculos que hicimos recién es para caras expuestas a la explosión. Y ustedes miran lo que ocurre en una explosión en una ciudad, van a ver que los vidrios que enfrentaron la explosión van a estar rotos a distancias mucho más lejanas que los vidrios de atrás y los vidrios laterales, que se van a romper también, ¿eh? Es decir, también van a estar sometidos a presiones que van a romper vidrios, pero no a las distancias tan grandes como las caras expuestas a la explosión. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta de esto o de cualquier cosa del curso, si no yo lo dejo a Ale que cierre este tema. Yo tengo una consulta. Sí. Quisiera saber si ya están las fechas de final. Sí, las fechas de finales van a ser en las fechas que están ahí, creo que ya se publicaron, las fechas generales, que van a ser los viernes de 15 a 18. Y vamos a dar todas las fechas que estaban indicadas ahí. Es decir, no recuerdo ahora, pero ustedes lo deben haber visto ya. Sí, entiendo Ahí que te ya salió. ayudo, Raúl, y te las paso. ¿Cómo? Ahí se Vos se las las paso. Dale, vos pasáselas. Son todos los viernes en las fechas que están previstas en el calendario, en septiembre, octubre, febrero, todas esas van a ser usadas. Van a tener las 5 fechas. La primera es el 11 de septiembre, 11, 18, 25, 2 de octubre y después ya la que saltaba ya a febrero, 5 de La febrero. idea del examen en realidad se va a parecer a cómo tomamos presencialmente. Le vamos a dar un ejercicio al libro abierto, estará una cámara prendida y le estaremos después por Zoom, le haremos preguntas sobre ese ejercicio y alguna pregunta teórica. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo les resultó el curso? ¿Muy difícil o no? Sí, un poquito, pero, o sea, muy interesante, la verdad. Tiene mucha información el curso. Algunas cosas son difíciles, pero si ustedes hacen los trabajos prácticos y le toman un poco la mano a estas cuestiones, bueno, es un salto tremendo que tienen en el conocimiento. Así que ojalá, si hicieron los prácticos, es realmente suficiente para mí. Van a poder resolver, aprobar el examen y van a tener una base muy sólida para cualquier problema dinámico. De Sí, para todos mí los modos, TP son sí, clave. sí, los TP son clave. El que no hacen los TP es como que le cuento una cosa que no van a firmar. Los TP son clave. Bueno, les comento que vamos a dar vibraciones de medios continuos en el segundo cuatrimestre para que esté interesado, y diseño sísmico el cuatrimestre siguiente.
Bueno, no sé si no tienen más preguntas, lo dejo a Ale que cierre alguna cosita que le quedó de eventualmente. Disculpe, yo tengo una duda Sí, de la parte de tanques de almacenamiento. sí, En el ejercicio, en la primera consigna, nos dan unas frecuencias propias de tanques circulares, pero no sí. me coincide con la fórmula que nos dio. Porque creo que la fórmula era 1,84 sobre el radio, y nos dan unas frecuencias propias que son 1,84, 5,33 que si lo multiplico por n no me da, y 8,53 que tampoco. ¿Puede A ver. ser? Déjame que vea un ¿Querés poquito. que lo muestre en pantalla, Raúl? Creo que Dale, muéstralo. está haciendo referencia a los coeficientes para calcular las frecuencias naturales, pero en el tanque circular no eran directamente múltiplos de SN. No, no son múltiplos de n. No. Eso pasaba en el de rectangular, o se parecía, mejor dicho, en el rectangular, ¿no? Ah, capaz porque era circular. Está bien, listo. Si es circular, son otros números, digamos. Esos números estaban dados para el caso rectangular alargado, digamos. En ese caso rectangular, ustedes tenían la fórmula, así que ustedes mismos lo podrían calcular esas frecuencias naturales. En el caso del tanque circular, bueno, no, es mucho más complejo hacerlo, y por eso puede ser que sea diferente. ¿Te dejo de compartir pantalla, Ale? No, Ahí estoy. No sé si están viendo lo que yo estoy mostrando ahora, ¿no? no, porque tengo que parar yo, me parece. Ahí te dejé. A ver. ¿Están viendo ahora el enunciado? Sí. Estamos hablando de estos coeficientes de acá, el 1,84, el 5,33 y el 8,5. Esos coeficientes Sí, salían del cálculo de resolver la ecuación, pero si no me esos equivoco, era una coeficientes. ecuación trigonométrica, no era una No, ecuación. pero para tanques circulares son ecuaciones de Bessel, es decir, es mucho más complicado. Los otros que le mostramos sí eran de funciones de tangente hiperbólica y cosas así. Pero Claro, porque en tanques rectangulares salía creo que de una condición de borde, que algún coseno tenía que quedar cero. claro, Entonces, yo multiplicaba por n, o sea, por 2 por 3 y demás, y nunca me daba como en el ejercicio, por eso no entendía de dónde salía. no, porque tanques circulares responde a esa forma, pero tanques rectangulares responde a esa forma de tener las funciones armónicas, pero la frecuencia propia de tanques circulares que están ahí, en realidad el desarrollo de esos son ecuaciones de Bessel, es decir, tiene que ver con otras cuestiones, no son n, no es así simplemente n y demás. Si alguien quiere ver toda la teoría de vibración en tanques circulares, se las paso. Es mucho más complicada porque tienen que usar simetría de revolución y ahí aparecen todas las funciones de Bessel. Son las mismas funciones que aparecieron en aeroelasticidad, esas I, J, etc. Funciones de Bessel de primera especie, de primer grado, así. Todas esas vuelven a aparecer cada vez que hay simetría de revolución y por eso aparecen en tanques circulares. Si alguien quiere todo esos desarrollos, se los puedo pasar, son largos, muy largos. No sé si esto contesta a tu pregunta. Sí, 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 buenísimo, muchas gracias. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, entonces espero que se mantengan sanos y que podamos salir de pronto. Bueno, nos vemos en el examen, si Dios quiere. Te dejo, Ale. Muy bien.
Bueno, buenas tardes, antes que nada. Como siempre, ¿tienen alguna consulta o alguna duda de algún trabajo práctico que quieran ver en particular? Yo sí, disculpa Alejandro, de este Sí, trabajo práctico, en el sí. ejercicio 2, creo que en el espectro no me coincidía con cómo te quedaba a vos, y te quería consultar unas cosas. Porque tenías un coeficiente que creo que era el NB, y le ponías 1, y en el reglamento creo que está como 1,2, y después te quería consultar por el, ¿cómo se dice? El factor de corrección por el amortiguamiento, que la consigna da una fórmula y vos tenías otro valor, ¿puede ser? A ver, estoy abriendo, dame que comparto lo que le mostré. Ahí están viendo el Matcat, ¿no? Sí, sí. Sí, aprovecho que alguien también me había consultado sobre el tema de la densidad en el trabajo, en el ejercicio 1, y estuve mirando, la densidad no influye en los modos de vibración. El tema de la densidad empieza a aparecer cuando uno analiza las presiones, las convectivas, inductivas, ahí sí dependen del valor de la densidad. Esto era el ejercicio 1. En el ejercicio 2, acá me parece que este enunciado no es exactamente el que está en el TP, ¿no? Porque como daba el coeficiente de amortiguamiento igual a 1, hay que usar el espectro corregido. Esta es la fórmula que me comentás, que es distinta. Claro, yo tengo una fórmula que es distinta. Y después también, por ejemplo, Esa, T3. perdóname, ¿esa de reglamento o del enunciado? Porque creo que en el enunciado la ponía. En el No, no, enunciado es reglamento es otra cosa. Perdón. El enunciado dice otra fórmula distinta a la que estoy marcando ahí. En el sería reglamento. raíz, claro, de 7/2 más seda. Sí, esa es la de reglamento. A ver. Ah, está bien. Yo, Claro, yo puede me, ser que yo me por acuerdo que eso. utilicé la de reglamento y después cuando vi que en el enunciado tenía otra, la cambié, pero ya no me acuerdo. Estoy mirando. Claro, esa de 7/2 más seda debería ser, era que aparece ahí en el enunciado. Si no me equivoco, esta es la que aparece en el reglamento, que te explica No, creo que en cómo. el reglamento también aparece esa, porque yo me fijé, tendré que volver a fijarme, pero. Bueno, entonces hice una macana yo. No, y después, por ejemplo, también el T3, creo que en el reglamento dependía de la zona, que este era zona 4 y era 13 segundos, Sí, y a vos lo pusiste como 2,5 veces de algo, creo. no, es como decís vos, el T3 depende de eso. Acá, esto, Claro. me queda bastante cerca. El T3 creo que anda del orden de esos 8 segundos. Hay que ajusten lo que dice el CIRSOC, ya no me acuerdo por qué toqueteé esto así, o qué versión del Ok. CIRSOC usé, pero sí, puede haber diferencia acá entonces en la definición del T3 según el CIRSOC, y utilicen también el valor del factor de amortiguamiento que aparece en el CIRSOC ahí para la corrección. Sí, puede ser que tenga valores distintos, está medio toqueteado de otros cuatrimestres. Más allá de eso, No, gracias, ya era con eso, eso. sí, puede ser, Sí, puede sí, ser. Lo voy a volver a chequear a ver si está de acuerdo con lo que dice el CIRSOC. yo no tengo ninguna duda más, gracias. Yo tengo una pregunta que tal vez es media conceptual. En este TP te pedían que saques una conclusión de acuerdo a cómo querías que sean las rigideces de la estructura, ¿no? Sí, Entonces, lo que estábamos pensando con un compañero era que si vos mirás el gráfico que te queda ese justo, del CIRSOC, vos vas a querer que tu TN, digamos, tu periodo natural, claro, el periodo de la estructura sea lo más alto posible para que bajen las aceleraciones, y un periodo alto estaba vinculado con una frecuencia natural baja, y una frecuencia natural baja estaba vinculada con una rigidez baja. ¿Va por ahí el pensamiento o
si Va, querés guiarnos hacia las conclusiones. va un poco por ahí. A ver, voy a prender la cámara a ver si me ven. Yo no me veo, no sé dónde estoy, pero a ver si me puedo ver, si no, no sé. Ahí está, ahí me veo yo. Eh, Imaginemos la situación extrema, ideal, de que estás con una estructura con un periodo muy largo. Sé que te está yendo, como estás viendo ahí en el gráfico, bien, pero bien lejos, bien en la punta. Periodo muy largo significa que lo empujás y la estructura tarda un montón de tiempo en ir y volver. Es como sumamente flexible. Si te vas al caso ideal, cuando vos tenés un sistema de un grado de libertad y tenés el piso y la estructura es muy flexible, lo que sucede es que el piso se mueve y la estructura es tan flexible que no genera prácticamente fuerza, y entonces te queda el piso moviéndose y el grado de libertad quietito. No sé si se ve el mi show y se entiende lo que estoy diciendo. El Sí, se ve. piso se mueve prácticamente así de un lado para el otro y la masa prácticamente no recibe movimiento. Eso es porque lo que estamos viendo acá en el espectro, lo que está mostrando este gráfico, es lo que pasa en la parte superior, lo que pasa en el grado de libertad, lo que pasa en el último piso, digamos, en este caso en el único piso que hay. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es cuál es el desplazamiento espectral o la pseudo-aceleración que tengo ahí, por el movimiento relativo. Ahora, vamos al otro extremo, nos ponemos acá, en la punta, donde el periodo es cero. El periodo de cero es que yo empujo algo y no tarda nada en ir y volver. Eso significa que es sumamente rígido, así que básicamente lo que se mueve el piso se mueve el techo. Se mueven totalmente uno sincronizado con el otro. No hay diferencia en tiempo entre lo que está pasando en el piso y lo que está pasando en el techo. Entonces, que tengas una estructura sumamente rígida es básicamente que sea tan rígida, digamos, como el suelo, y lo que vos estás viendo ahí en ese punto es el movimiento del suelo en sí. ¿De acuerdo? Eso como idea. Ok, Ahora, sí. ahora, si no me equivoco, en esta primera parte del ejercicio, ustedes calculan la altura máxima que va a tener el agua de un tanque apoyado sobre el suelo. Entonces, cuando entraban, sacaban del espectro, sacaban cuánto era la pseudoaceleración para un periodo igual a cero, y ahí obtenían la aceleración que recibía, ven que acá tengo para cero, y ahí obtenían la aceleración que recibe la base del tanque. ¿Sí? Y en base a eso, con lo que uno sabe que recibe la base del tanque, sacaban la altura máxima que llevaba el líquido. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, cuando vamos al ejercicio 2, bueno, ese mismo tanque se podía realizar así como esta masa unida, quieta, digamos, y esta masa vibrante, con su cierta rigidez. Entonces, cuando íbamos al ejercicio 4, que poníamos este tanque de aguas no sobre el piso, sino sobre una estructura, tenemos que ver entonces qué es lo peor que le puede pasar. Entonces, si nos vamos al caso extremo de una estructura sumamente rígida, lo que vamos a estar obteniendo acá como el movimiento del agua es exactamente lo mismo que veíamos en el ejercicio anterior, ¿sí? Porque que esté sobre una estructura excesivamente rígida, aunque esté apoyado sobre el suelo, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos al otro extremo ideal, donde la estructura es un flancito, no tiene prácticamente ninguna rigidez, y va a funcionar como una especie de aislador de base, es decir, va a quedar de vuelta la estructura quieta y se va a mover el piso para un lado y para el otro. Entonces, esos serían como los dos casos extremos. Ahora, no vamos a tener una estructura que no ponga ninguna rigidez, es decir, no existe esa estructura ideal con un periodo infinito, sino que la estructura va a tener cierta rigidez y va a interactuar con el tanque. Ahora, cuando interactúe con el tanque, ¿qué es lo que va a pasar? El movimiento que vamos a tener en la parte superior del agua va a ser el movimiento del agua, como si estuviese apoyado sobre el piso, más la interacción que tenga con la estructura. Y ahí va a depender de las relaciones que hay entre una frecuencia y la otra. Entonces, yo les muestro un análisis que no sé si va a concluir en algo,
pero esta parte la hicieron de definir la matriz de masa, la matriz de rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, y básicamente nuestra incógnita, nuestro valor libre en todo este pensamiento es cuánto es la rigidez de la estructura. Así que básicamente no tengo el dato de la estructura como para poder cuantificar qué es lo que está pasando acá. Así que lo que yo planteé es un análisis poniendo la masa de la estructura y la rigidez de la estructura como variables. Si hago eso, puedo escribir las expresiones que estuvimos usando para sistemas de varios grados de libertad y calcular las frecuencias naturales del sistema formado por 2 grados de libertad, los periodos, los modos, es decir, todo lo mismo ecuaciones que usamos antes, pero ahora en función de 2 parámetros que serían la masa y la rigidez de la estructura. Si tengo, bueno, puedo sacar los modos, puedo sacar entonces la masa, la matriz de masa en el sistema de base modal, puedo sacar lo mismo con la rigidez, puedo sacar el factor de participación, y después, nuevamente, si tengo esas matrices y si las multiplico por la pseudoaceleración correspondiente a las frecuencias de ese sistema, puedo obtener la respuesta del sistema. Entonces, es lo mismo que planteamos, pero ahora todo en términos de 2 variables. Y también puedo obtener los desplazamientos. Para cada modo, cuál es el desplazamiento que voy a tener de las 2 coordenadas. Bueno, acá le puse la correlación. Y acá del sistema estoy tomando las coordenadas 1. La coordenada 1 es la que corresponde a la estructura. La coordenada 2 es la que corresponde al nivel más alto, al tanque de agua. Entonces, básicamente resolví el sistema para cualquier masa y cualquier rigidez de estructura. Y bueno, y ahora para analizar los resultados, propongo poner una masa de estructura que sea respecto a la masa de agua del tanque que tenga, no sé, el 10%, el 50% o el 200%. Es decir, que tenga tanta masa de agua como masa de estructura, que tenga el doble o que tenga mucho menos. Entonces, planteo estas cuatro masas de estructura y empiezo a mostrar la respuesta de cuál es el desplazamiento que tengo en el tanque según la la rigidez de la estructura, que es básicamente lo que me pedía. Y acá se ve lo que decíamos recién. Si yo me voy a estructuras que sean, digamos, si me voy a un extremo, empiezo a ver que la estructura se vuelve sumamente rígida y todo esto converge a que el tanque prácticamente se mueve con el movimiento del suelo, es decir, lo que nos daban en el ejercicio anterior. Si me voy a estructuras sumamente flexibles, me pasa que llega acá, esto empieza a bajar y me pasa que se empieza a trabajar la estructura como si fuese una especie de aislador de base. Y después acá lo que están viendo es cómo va cambiando la respuesta, porque justamente el espectro, como tiene esa forma que es lineal, se mantiene constante. Bueno, acá estoy en la parte lineal del plafón y acá donde empieza a cambiar, por eso aparecen estos saltos. Entonces es difícil de encontrar la respuesta porque tenés o tomás la decisión de decir voy a algo sumamente rígido o algo sumamente flexible, pero si estás en una situación más lógica de rigideces, lo único que puedes ver es qué pasa cuando la rigidez de la estructura se parece a la del tanque de agua. Entonces ahí es donde se aparecen estas amplificaciones que se ven acá, que están asociadas a eso. Yo tengo graficado un montón de cosas. Por ejemplo, acá tengo cómo es el desplazamiento de la estructura en función de la rigidez. Entonces ahí se ve el plafón y las tres instancias del espectro. Obviamente, cuanto más rígida la estructura, menos se va a mover. Eso es lo que están viendo acá, ¿sí? Y estos plafones es justamente por el plafón que tiene a ver, se tiene que imaginar acá la primera parte del espectro donde la estructura es muy flexible, por eso tiene una deformación grande. Después se mantiene constante, porque el espectro se mantiene constante, y a partir de ahí, cuanto más
rígida o la estructura, menos se va a mover. Perdón, una consulta. Sí. Estos desplazamientos de los que estamos hablando, ¿son desplazamientos absolutos o relativos al edificio? Porque como que siento que se contradice un poco con la analogía que hablábamos recién de que si es muy flexible, el desplazamiento del modo va a ser menor. Lo que estamos haciendo es el relativo. Ok, A ver, sería como está bien la deformaciones del aclaración. edificio. Sería, sí, como una especie de distorsión, si querés decir de alguna manera, de cómo se desplaza uno respecto al otro. Claro. A ver, Pero para el tanque, a nosotros lo que nos importa, entiendo que son los desplazamientos absolutos, ¿o absolutos. no? Me Y parece. la altura de agua. A ver, cómo lo podemos ver más fácil. O sea, Sí, yo lo había visto como que lo que queríamos es que el desplazamiento en X1, la respuesta en X1, pero absoluta, digamos, los desplazamientos del final de la estructura sea lo mínimo posible. Pero entiendo que este gráfico no está representando ese desplazamiento, sino que está bueno, representando... este en particular de la estructura, este de acá. El desplazamiento en el nivel superior, pues, ¿qué es? A ver, nuestros X1 es esa masa que se está moviendo, que está con ese modelo de analogía mecánica, lo estamos considerando como es la masa en movimiento en sí. Lo que estamos viendo ahí es el desplazamiento máximo, porque estamos sacando por modos, de esa masa. Ahora, no es a ver, respecto al piso de la estructura, estoy pensando. No es respecto al piso de la estructura. Es la respuesta en desplazamiento. A ver, cuando resolvemos por el sistema modal, digamos, y entramos, usamos el espectro y sacamos la respuesta con estos códigos que estamos haciendo acá, lo que estamos sacando es el máximo desplazamiento del modo, de la coordenada, no del modo. ¿Sí? Así sacábamos el desplazamiento máximo. Entonces, Disculpa, Alejandro, yo tengo una duda. En algún TP graficamos desplazamientos y también pseudoaceleraciones. Y lo que pasaba era al revés a lo que vi en el gráfico. O sea, perdón si no tiene que ver con lo que justo estaban hablando, pero me quedó la duda. O sea, cuanto mayor era el periodo en desplazamientos, eran mayores los desplazamientos. Al revés, era justamente inverso a la pseudoaceleración. Entonces, no sé si es tan bueno que el periodo sea tan alto, porque si no vas a tener más desplazamientos, según lo que había entendido yo. lo que hace es la interacción de las dos estructuras. Una cosa es analizarlo el grado de libertad solo, y otra cosa es ver qué pasa cuando tenés cuando tenés los dos grados de libertad. Claro, claro. A ver, esto que estoy tratando de buscar ahora, este es el espectro. Y este de acá, lo agrando un poco. Claro, son los desplazamientos. Al mismo espectro lo dividís. Bueno, si lo dividís por la frecuencia natural al cuadrado, lo multiplicás por el periodo al cuadrado y lo transformás en los pseudo desplazamientos. Entonces, el gráfico es este: cuanto menor periodo, es la estructura acá, cuanto menos rígida es, cuanto más rígida es, menos se desplaza, y después ya tenés el plafón que bueno, acá me falta, si me voy más al final, después va a caer de vuelta, pero tengo un plafón largo para todos estos periodos, en donde el pseudo desplazamiento es el mismo. ¿Estamos de acuerdo o confundí más? Claro, claro, pero esto sería un sistema de un grado de libertad. Este es un grado de libertad. Claro, claro. Está bien. El tema es cuando tenés dos grados de libertad, cómo interactúan entre sí. Por eso decía, el caso extremo donde la estructura es sumamente rígida es como si fuese un sistema de un solo grado de libertad. Después ya empieza a moverse, empieza a interactuar, digamos, el piso de la estructura con el del suelo. Entonces, a su vez, tenés la amplificación que hay por la estructura sobre el tanque de agua.
Entonces el tanque de agua ve no solo lo que pasa en el suelo, sino ve la amplificación por la estructura en sí. Por eso lo que yo decía era, si esto es sumamente rígido es el ejercicio anterior. Si es sumamente flexible, probablemente el tanque no se entere. Es decir, ve que se le mueve el piso, pero esta estructura se queda más o menos quieta. Pero si no, al moverse el O piso... sea, en conclusión. Sí. Ay, se me cortó. Perdón, estabas hablando, creo que se me había cortado a mí el audio. No, sí, Ah. decí. No, perdón, que yo decía, entonces, en conclusión, si queremos diseñar esto como te lo plantea el enunciado, lo que nosotros querríamos es que esta estructura de base sea bastante flexible, por así decirlo, para que el... ¿Está bien? Sí, ¿Esto? no, Porque- a mí el ejercicio todavía no me convence igual, pero Ok. porque uno tiene limitaciones, uno puede hacer, si fuese ideal, bueno, aíslo el tanque, si querés hacer eso, aislás el tanque y ya está, es decir, vos le generás, haces una estructura portante, decente, es decir, la cantidad de agua que hay acá, ya no me acuerdo cuántas toneladas son, pues es una estructura como para soportar esas toneladas y después lo que te asegurás es de tratar de desvincular ese tanque de la estructura en sí. Ahora, a lo que voy es no usar una estructura para apoyar esta masa como, un sistema de aislación de base, es decir, no meter algo tan flexible porque no te va a servir tampoco. Entonces, hay limitaciones, por eso tengo el ejercicio es tan genérico que no le veo una respuesta única, sino como conclusión sería tratar de no poner una estructura que tenga una frecuencia natural a la que tiene el tanque, porque como veíamos en el TP9, el de sistema de varios grados de libertad, cuando las dos frecuencias se parecían mucho, el movimiento se amplificaba mucho. Entonces, la idea es poner una estructura que tenga una frecuencia distinta a la del tanque de agua, pero bueno, no irse a los casos ideales, donde obviamente, cuando lo quieres hacer matemáticamente, te lleva a esos extremos que físicamente no tienen mucho sentido. Entonces, lo que hay que jugar es qué pasa cuando estas frecuencias son iguales, ahí tenemos que ver la amplificación, y eso en teoría serían estos picos que me están apareciendo a mí. Pero el problema se vuelve complejo en el sentido de que al cambiar la frecuencia de la estructura, te cambia también la acción sobre la estructura. Entonces, si fuese un plafón esto, podemos sacar una conclusión. Pero como cambia la acción y cambia la interacción que hay con el tanque, se vuelve un lío. ¿Se entiende? Claro, Sí. y también sobre esto sería la acción, ¿no?, del sismo, que decimos que para una estructura con mayor periodo, la acción que recibe o que percibe, digamos, es menor. Pero en Sí. este caso, que tenemos varios grados de libertad, ¿sería el periodo de cada modo de vibración? Perdóname que yo lo dije mal también. Esta es la respuesta de la estructura también, ¿no? Acuérdense que este espectro se construía con un registro sísmico, es decir, supuestamente la envolvente, todos los posibles registros sísmicos de la zona. Uno le metía esa señal del registro sísmico y se fijaba qué pasaba en la masa, en el grado de libertad que tenía. Y esa respuesta del máximo desplazamiento o la máxima fuerza elástica que en definitiva es esta pseudoaceleración, y la que se graficaba acá. Entonces, esta sería como la máxima respuesta que se espera de la estructura para los sismos que hay en la zona donde está diseñando. ¿Sí? Yo dije acción, pero bueno, es la respuesta de la estructura en sí. De las acciones Claro, siempre son los sismos. pero esto es solo válido para un grado de libertad. Para un grado de libertad, esta es la respuesta de un grado de libertad. Ahora, ¿cómo lo hacíamos si teníamos sistemas de varios grados de libertad? Sacábamos las diferentes frecuencias y pensábamos que la estructura, no la pensamos en un conjunto, sino que nos trasladábamos a ese espacio modal. En el espacio modal veíamos que la estructura, digamos, separamos en los diferentes modos de vibración, se nos desacoplaba el problema. Al estar desacoplado el problema, lo resolvíamos como si fuese cada una de esas ecuaciones, como si fuese un sistema de un grado de libertad, y después lo volvíamos a acoplar. Eso era lo que hacíamos básicamente en el análisis modal y modal espectral. También usamos el espectro como para sacar la respuesta. Entonces, en definitiva,
el sistema de varios de la libertad lo terminamos resolviendo como sistemas de 1 en este espacio de la base modal. Y después teníamos que ver cómo participaba cada modo, por eso teníamos que multiplicar por SL, que decía no todos los modos tienen el mismo peso, sino que ahí bueno, el primer modo en general es el que tiene mayor participación, y los demás, lo que no daba la base modal era la forma que tenía, pero cuando lo multiplicas con el factor de participación ves que es poquita la influencia que tiene la respuesta. ¿Sí? Entonces, las frecuencias naturales, esas que estaban calculadas por acá de alguna manera, estas son las que en definitiva se meten adentro del espectro, nos dan cada modo qué respuesta tendría, y después viene la combinación de esos modos para sacar la respuesta total. ¿Sí? Esa es un poco la idea del cálculo. Entonces, en el trabajo práctico 9, cuando hacíamos el ejercicio 2 y nos daban dos frecuencias muy parecidas, cuando las combinábamos en sí, si recuerdan, era el del apéndice, que el apéndice ese se desplazaba para todos lados. Eso era porque los dos primeros modos tenían gran participación y bueno, te amplificaba el desplazamiento en el nivel superior. Entonces, lo que hay que evitar acá es eso, tener esos modos cerca para que no te pase esto con el agua. Entonces, yo no llegué a una conclusión clara con todas estas cuentas, por eso tampoco se las mostré. Para mí, conceptualmente, la idea es, sin irse a esos extremos, es decir, que hago una estructura tipo un flancito, o bueno, para acá, o que hago una estructura sumamente rígida, donde estoy en el caso del tanque apoyado sobre el suelo, sino si uno tiene que elegir una frecuencia, o si tiene que diseñar una estructura, lo que tiene que chequear en sí es no pegarle cerca a la frecuencia natural del tanque. Ahí es donde estaríamos peor parados, porque va a amplificar con la respuesta de la estructura. ¿Sí? Lo peor que le puedes hacer a una estructura, imaginemos ahora, nos falta la clase de laboratorio donde podamos jugar un poco con los modelos, pero lo que nos pasaba cuando teníamos un sistema de nula libertad, si poníamos justo como excitación una acción que coincidía con la frecuencia natural, los desplazamientos de ese grado de libertad se amplificaban. Entonces, lo peor que podemos hacer al tanque de agua es meterle abajo una excitación en la misma frecuencia que la frecuencia natural de ese tanque de agua. Entonces, como la estructura ante el sismo va a responder moviéndose en la frecuencia natural propia, pues lo peor que vamos a hacer es meter como excitación al tanque de agua un movimiento con la misma frecuencia que la frecuencia natural del tanque. Después está todo este juego de que ese movimiento, la magnitud en sí, bueno, depende de dónde estoy cayendo en el espectro, y de hecho la estructura podía hasta no moverse si de vuelta, o me voy a un extremo o si me voy al otro del espectro. Alejandro, sería algo así como lo opuesto a la masa sintonizada, ¿no? Algo así. Justamente, si vos sintonizás la masa, te haces que el agua se mueva para todos lados. Entonces, ahora hay que escaparse de esa situación. Antes las buscábamos, porque de esa manera bajamos el desplazamiento, mejor dicho, de la estructura. Ahora, si lo llegas a hacer, dejas quietita la estructura y el agua se mueve para todos lados. Entonces, para mí la idea de esa pregunta viene por ese concepto. Es decir, no hacer tantas cuentas. Yo no se las mostré a propósito las cuentas, tengo un montón más y un montón de análisis, pero no se llega a una solución numérica. Puedo explicar cada una de ellas, pero no se llega a una solución numérica, sino que lo que hay que entender bien es el comportamiento físico. Entonces, el comportamiento físico, estos picos que están viendo acá, es cuando la respuesta se empieza a amplificar por la interacción que hay entre la estructura y el tanque de agua.
Y para que esa interacción no se produzca, tenés que escaparte de la frecuencia natural del tanque de agua. Eso es lo que yo concluí de todo eso. Pero, de vuelta, si uno está por acá y dice, bueno, eso me pasa acá, y bueno, es mucho más chica, es esto. Entonces, por eso les hablaba de esos casos ideales donde, bueno, me alejo muchísimo por un lado, me alejo muchísimo por el otro, y el tanque ya no ve acción, ¿sí? Pero eso es porque estamos jugando con esto, con el espectro. Estamos haciendo la trampa de movernos en el espectro y no de ver la interacción entre el tanque y la estructura. ¿Se entendió o quedó muy, muy desprolijo? Sí, yo entendí por lo menos. Sí, ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Yo te puedo hacer otra consulta de otro trabajo práctico un poco más operativa. dale. En el trabajo práctico número 10, en un momento piden calcular una matriz de momentos espectrales para cuando tenemos una solicitación de ruido blanco. No, estuve repasando un poco vale, tengo que dar una mejor mirada a la teórica, pero me pasa que esa matriz que depende de bastante pocos valores en sí, o de bastante pocas cosas, no estoy llegando al mismo resultado que vos. Entonces, ¿Estás nada, quería ver viendo, si es un error normal están ahí. viendo el trabajo práctico 10 en pantalla? Sí. Bien. No, después de 1 o 2 años de cuarentena me voy a acostumbrar a esto del Zoom. Todavía tengo mis dudas. A ver, ¿dónde estamos hablando? Era casi el Yo final. aprovecho, a varios ya se los comenté, pero tuve una gracia, por lo cual a varios no le está dando lo mismo que a mí, que acá cuando les mostré la clase, esto estaba así. Entonces varios pusieron factor de amortiguamiento 0,1 y obviamente no llegaban los mismos resultados que yo. No sé si ese es justo tu caso, Fernando. A ver, podría ser, ¿eh? Sí. Bueno, vale, porque ya a varios se los comenté, A ver, que acá Y yo me pensaban volví loco. que yo estaba definiendo ahí claro. que yo estaba definiendo ahí el amortiguamiento y lo estoy evaluando. Y bueno, lo evalué con esa mala suerte. Pero el amortiguamiento lo definimos al principio en los datos y era el mismo para todas las estructuras. Ah, está bien, yo creí que había un cambio ahí. ¿No? A ver, pues, ¿podés mostrar la matriz un segundo, la de momentos espectrales? A ver si ya me quedó igual. Tiqui, tiqui. Sí, no me di cuenta, pero bueno, cuando vi que... ¿Esta? Sí, perfecto. Ahí me quedó igual. Excelente. Era eso, gracias. Sí, perdón, pero bueno, No, pues no. no fue intencional. Bien. ¿Alguna cosa más? Yo les estoy debiendo el último ejercicio de aeroelasticidad. Si quieren pasamos a ese. dale. Una pregunta mientras, si querés, buscas el otro Dale. TP. Los ejercicios de final que suelen tomar, ¿qué estilos son? Porque no tengo ningún conocido que haya hecho esta materia Qué como para qué buena pregunta. consultar. No, pero ¿son tipo los de los TPs o más conceptuales? ¿Qué? Eh, no sé qué va a salir ahora, porque este curso ha sido bastante distinto para mí también. Yo en dinámica O sea, que estuve, finales pasados para tenerlos como modelo o algo así. es que no tengo, tengo que averiguar a un compañero mío del laboratorio, a ver si alguno me puede dar alguna idea. Eh, yo la última que estuve como ayudante acá fue en el 2013, ya pasó un montón de tiempo. Y en aquel momento tomaba algún modelo fácil, algún sistema de un grado de libertad generalizado, algo eso, pero no fue lo que estuve desarrollando en este curso. En este curso se tiraron muchos temas nuevos que no se habían dado antes, así que no sé por dónde lo voy a encarar. Este, la tranquilidad en sí es que si estuviste trabajando con los trabajos prácticos y lo fuiste entendiendo,
el examen cuadra con esas lógicas. Eso en general, pero no tengo un examen tipo o algo como para pasarles de referencia, como para que practiquen. Ni idea, no, te las debo esas. Ok, gracias igual. ¿Y va a ser para resolver así con la computadora en un programa de MATLAB? Sí, sí, más ahora que tiene la posibilidad de estar en sus casas con esa pseudo tranquilidad. Imagino yo que lo que vamos a hacer es subir al campus el enunciado tipo tarea, ustedes las descargan, lo resuelven y entiendo que hay unas directivas de departamento que nos dicen que todos los exámenes virtuales tienen que ser a través de campus. Así que lo que ustedes escriban lo tienen que subir al campus, tiene que quedar guardado en el campus. Y después la duda es si ahí mismo nosotros podemos llegar a ver lo que hicieron y hacer un pequeño oral o si directamente levantamos eso y sobre lo que ustedes escriben se pone la nota. Eso no sé cómo lo piensa manejar Raúl. Pero, pero la lógica sería esa, darles un ejercicio, darle un tiempo. Ustedes tienen todo lo que quieran, trabajos prácticos, libros, videos, lo que tengan a su disposición para resolverlo. Y después la parte que les debo es si al momento de entregar el ejercicio se va a revisar y se va a preguntar algo o directamente la evaluación queda ahí, en la parte escrita nada más. ¿Sí? Pero lo del campus lo piden, es un requerimiento de la facultad, el que esté subido al campus el examen, y que si se toma un oral, esté grabado. El día de interrogatorio que va a quedar en Zoom, tiene que quedar la grabación guardada. Después mucho más lineamientos no tenemos. Bueno, que sí, que se tienen que anotar por el SIU, como en cualquier final, eso es importante. Al momento de dar, se anotan en el SIU, y en todo caso, si a mí me van avisando, me van dando un mail o algo de los que se quieren ir anotando, como para saber antes de, no 24 horas antes, sino un poquito antes de la fecha del examen, cuántos hay inscritos, nos va a servir para saber si vamos a poder tomar oral o si hay 15 personas va a ser muy difícil. Así que bueno, si después quien quiera ir dando nos va avisando, así podemos programar bien las fechas. Por lo pronto también si quieren los viernes sucesivos a la semana que viene, quedan 3 viernes más antes del inicio de las fechas de final. Me puedo seguir conectando y podemos seguir viendo cualquier consulta, duda de trabajos prácticos. No tengo problema. ¿De acuerdo? Perfecto. Y después, ¿hay algún límite para los TPs? Porque yo estoy un poquito atrasado y me quedan estoy recién empezando el TP 9. Lo que decía es, la idea es, antes que empiece el próximo cuatrimestre, cerrarlos. Todavía está faltando como un mes para eso. Listo. Les dije, a ver, ahora me fijo acá, pero hay 3 semanas, a ver. Tenemos 28, 4 y el 11 ya empiezan. Dentro de 3 semanas exactamente es la primera fecha de final. Y después hay 4 fechas de finales. De hecho, hay una quinta optativa que sería el 2 de octubre. Así que supongo que no me van a pedir que cierre la cursada ni las notas antes de esa fecha. Imaginemos que tenemos todo septiembre todavía para cerrar los prácticos. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, de la elasticidad habíamos hecho el primer ejercicio, que era más medio teórico, ¿no? Planteábamos la fuerza de elipse, y bueno, sacábamos si a un modelo con su rigidez y amortiguamiento le poníamos esa fuerza, cómo era la respuesta, y habíamos calculado la máxima amplitud que tenía esa estructura, y habíamos visto que no dependía de la velocidad, así que podíamos encontrar ese valor.
ser un poco estos gráficos que estaban acá. También vimos la semana pasada el ejercicio 2 de Flameo, estaban todos los datos que nos habían dado del puente de Tacoma, y la primera parte, bueno, el ejercicio 2 en sí, tenía las diferentes funciones para determinar la respuesta a los coeficientes A y los coeficientes H, que en este caso eran unas expresiones sacadas experimentalmente de túnel de viento. Y con eso, acá están graficados esas funciones, y con eso habíamos analizado la ecuación de Flameo, que en sí se acuerdan que tenía la parte de interacción, la parte vertical y la parte de giro, y lo que es acoplamiento entre el movimiento vertical y el giro. Entonces, eso se planteaba en estas ecuaciones gigantes, que en definitiva la parte de la acción era la que señalizaba con estas funciones h y a. Y entonces tenemos lo que es la parte de desplazamiento por un lado, la parte de giro por otro, pero cuando veníamos a ver la acción, se nos mezclaban, nos aparecían los giros acá y los desplazamientos, entonces estas dos ecuaciones estaban acopladas entre sí. Para resolverlo había que plantear el determinante de esa matriz, igualarlo a 0 para tener una solución trivial, una solución distinta a la trivial, y ahí sacábamos la frecuencia natural y la velocidad crítica. Eso lo hicimos la semana pasada, y después podíamos graficar, sabiendo cómo era la respuesta de los desplazamientos verticales y de los giros en función del tiempo. Podíamos graficar, por ejemplo, qué pasaba en un extremo del tablero, qué pasaba en el otro y qué pasaba en el centro. Ahora el ejercicio 3 dice: determina la velocidad crítica de Flameo del mismo puente anterior, considerando que el tablero estuviera constituido por una placa delgada. Utilice los resultados de la teoría de Theodensert dados en clase para determinar los coeficientes de Flameo. Consideremos el puente como un sistema de libertad generalizada de la torsión, conociendo el pedido y el modo torsional determina la velocidad crítica y la divergencia torsional. Bueno, eso básicamente lo que cambia respecto... Bueno, chao. Lo que cambia respecto del ejercicio anterior es que a través de las expresiones de placa delgada se podían encontrar estas formas de las funciones h y las a, y la expresión era bastante fulera. Estos que están viendo acá eran las funciones de Bessel de primer y segundo orden. Esto, así como lo ven escrito, se escribe en MATLAB. Si en MATLAB ponen J1, ya sabe que son las funciones de Bessel. Si ponen J0, J0, saben que son las funciones de Bessel. Entonces, las funciones h y a se calculaban o se podían evaluar en función de estas dos funciones, f y g, con estas expresiones tan feas que ven acá. Y acá tienen entonces transcripto las funciones h y a, ¿sí? Vean que aparecen las g y las f metidas en cada una de esas expresiones. Luego, como hicimos en el ejercicio anterior, si lo dividen por estas relaciones de acá, las hacen adimensionales y las pueden usar sin tener que ir afectando por estos coeficientes. Y acá lo que hice fue graficar entonces las nuevas funciones de A y H de los 4 casos. A diferencia del ejercicio anterior, en el anterior no existía la A4 y la H4, ahora en el ejercicio sí existen. Cuando se analizaba experimentalmente, estas se anulaban, no aparecían, ahora sí aparecen en la ecuación. Así que lo mismo que está hecho de antes, hay que hacerlo ahora, pero vean que yo acá le agregué el término de H4 y el término de A4, no estaban en el anterior, y de vuelta hay que plantear el determinante igual a 0, entonces cada uno de estos
Estos coeficientes están expresados acá, de vuelta tienen que incorporar el A4 y el H4 si es que en el otro no lo pusieron con igual a 0. Y ese mismo planteo tienen que encontrar el determinante, la multiplicación de los coeficientes que tienen en la matriz. Y acá sí yo tuve problemas para que esto converja. Prueben a ver si ustedes tienen mejor suerte con los valores de arranque, pero ponen una frecuencia natural de partida, una velocidad de partida, tiene que tener como condición determinante igual a 0, no tiene que haber parte imaginaria ni en la frecuencia ni en el término de velocidad. También pueden agregar condiciones para acotarla al MATCAD y no tenga que estar iterando tanto de rangos de frecuencia y rangos de velocidad para trabajar, y le aplican la función de find para encontrar entonces la frecuencia y la velocidad crítica. Si ven acá yo hice una trampa, la confieso y la muestro, que es la siguiente. Si yo pongo B sub C, si ven acá tengo un pequeño valor imaginario, y si hago lo mismo con omega también aparece. Eso es porque para que converja puse una tolerancia pero muy generosa. Entonces empecé a iterar y encuentro una solución con un error pequeño en la parte imaginaria, pero bueno, si no hacía eso no lograba hallar los valores. Ahí me aparecen las partes imaginarias. Así que es difícil hacerlo converger por el tema de que están las funciones esas de Bessel, que son bastante complicadas, pero bueno, encontré esa vuelta haciendo esta truchada, pero más o menos los resultados son parecidos a los que están con el tablero, considerando las funciones del túnel de viento experimentales. Así que bueno, ahí obtuve los dos valores de velocidad y frecuencia crítica, y de vuelta, ya el mismo algoritmo de antes, pueden encontrar los desplazamientos en los extremos del puente o en el centro del puente con eso. Y por último, ¿tiene alguna duda? ¿Se entendió? Si no me siguen, avisen. Y se entendió. Y después pedí determinar las velocidades críticas de galope vertical, galope torsional y divergencia torsional. Si se acuerdan cómo funcionaba, esto son las expresiones, bueno, no tienen el término de H4 y A4, pero son las expresiones que vimos recién, donde están acopladas. Y si están acopladas, lo estoy viendo acá. Esto es X, esto es desplazamiento, ¿no? Desplazamiento, y cuando tengo desplazamiento, acá aparece tita. No, estos son los giros, y entre los giros acá aparecen desplazamientos. Entonces, están acopladas entre sí. Si uno consideraba el caso de que no hay acoplamiento entre los giros y los desplazamientos verticales, básicamente eso es asumir que H2, que es la parte que tiene el tita acá, H3, que es la parte que tiene el tita acá, y A sub 1, que es la parte que tiene el X acá, esas tres partes no existen dentro de la acción. Entonces, este sistema de dos ecuaciones que están unidas entre sí quedan desvinculados, quedan desacoplados, y pasarían a tener la forma que aparecen acá, ¿sí? Anulamos los cruces entre las coordenadas y nos quedamos con dos sistemas independientes. Estas dos ecuaciones, si las acomodamos un poco, se pueden expresar así, como una ecuación de equilibrio dinámico normal, digamos, en términos de desplazamientos, o esta en términos de giros. Y entonces, analizando estas expresiones ya simplificadas, había tres efectos que se podían ver. Uno era el galope vertical, que es cuando en esta ecuación que aparece acá, nosotros conocemos la respuesta de este sistema, un sistema
como venimos trabajando con masa, rigidez y amortiguamiento, pero sucede que dependiendo de qué pasa acá con esta función H1, este amortiguamiento podría transformarse en positivo o negativo. Entonces, el galope vertical se produce cuando este componente que está acá empieza a tener valores menores que cero. Entonces se vuelve negativo el amortiguamiento y eso significa que la estructura, en vez de disipar energía, digamos de alguna manera, la está absorbiendo. Entonces, ¿cuándo se produce el galope vertical? Cuando sucede esta situación, y eso, bueno, acomodando acá las expresiones, es básicamente la velocidad crítica, digamos, porque ¿se acuerdan que acá adentro este U tiene metida dentro de la velocidad? La frecuencia tiene su metida de velocidad. No, perdón. Acá está metida la velocidad con esta expresión. Y entonces de acá, en función de qué velocidad tienen, pueden encontrar la situación donde justo esta igualdad se hace igual a cero. Ese es el primer efecto, el galope vertical. Entonces vean, el galope vertical, galope, el movimiento del tablero, ¿sí? como flameando, ¿sí? Pero verticalmente, respecto al desplazamiento vertical. El segundo efecto sería algo parecido, pero no con los desplazamientos, sino con los giros. Entonces, el mismo análisis. Ahora veamos la segunda ecuación. En la segunda ecuación, si este término de acá pasa a tener valores negativos, es lo mismo. Hay una especie de amortiguamiento negativo, que sería que estaría absorbiendo energía. Entonces, el mismo planteo. El galope torsional se produce cuando estos valores son menores que cero, así que hay una velocidad tal que me va a hacer que este coeficiente A sub 2 me dé esta relación. Y por último, de vuelta, trabajando con la expresión de giros, puedo encontrar un caso de la función A3 que sea tal que me haga que esta rigidez sea negativa. Entonces, a ese efecto era que le llamamos divergencia torsional, cuando esa rigidez que aparece ahí es menor que cero, entonces de vuelta va a existir una velocidad tal que esta función A sub 3 tenga un valor que hace que este término sea igual a cero. Así que esa es la idea de lo que se va a hacer, y ahora simplemente las cuentas son más fáciles. Están copiados ahí los mismos datos del puente de Tacoma, pero no hace falta que los copien. Y ahora, galope vertical, hay que encontrar para qué valor B sub C se da esta igualdad. Entonces, cuando le pedimos al Maca que lo hace, te dice que no lo puede encontrar, pero cuando vamos a mirar la función esta H1, vamos a mirar la función H1, como veamos la función H1 es siempre negativa. Entonces, en ningún momento se va a dar que ese término pase a ser positivo y me haga esa igualdad igual a cero. Entonces, para esta forma, para la forma que tenemos, el H1 no tiene una expresión como tenemos acá, que tenemos sectores donde pasan a ser positivos y otros negativos. Como es siempre negativa, no puede haber un problema de inestabilidad debido al galope vertical, porque esta igualdad, digamos, este H1 nunca termina de compensar, perdón, es siempre negativo, nunca termina de esta expresión de reducir al C, así que no se puede producir el galope vertical. Para el galope torsional, la expresión que habíamos visto antes, ¿para qué valor de B sub C se da? Bueno, acá está el cálculo. Para 15 metros por segundo encuentro un valor de A sub 2 que me verifica esto. Y para la divergencia torsional, ahí va la cuenta, existe una velocidad tal que hace que este A sub 3 sea positivo, con un valor tal que hace que esta rigidez o este conjunto sea cero. Así que tendrían como una especie de estructura sin rigidez, ¿sí? Con la interacción que hay con el viento. ¿De acuerdo? Esto era lo que le debía de la semana pasada, y con esto se acaba el TP este. ¿Queda alguna duda? ¿Algo que no se entienda?
¿Algún otro tema? De mi parte no. Lo que les propongo entonces es, si quieren, el viernes que viene a las 3 de la tarde yo me vuelvo a conectar por si hay alguna duda. Hagamos el encuentro a las 3 de la tarde para que tener el horario fijo. Y bueno, si hay alguno que se conecta, atendemos la consulta. Si no, nos veremos las próximas semanas. Perfecto. ¿Sí? ¿Les parece bien? Y muy bien, excelente. De acuerdo, gracias. De la parte administrativa, a medida que terminen de mandarme los prácticos, yo les voy dando el ok y confirmando la cursada. Y recuerden que si van al final que hay que anotarse en el SIU, por favor completen la encuesta que aparece en el campus, la famosa encuesta obligatoria del departamento, que siempre me la reclaman. Y yo voy a poner en el campus las fechas de final para que queden ahí claras las fechas publicadas, ¿sí? Excelente. Y no recuerdo nada más. Si no hay más dudas, si no tienen ningún otro comentario, nos estaríamos viendo entonces para los que quieran conectarse la semana que viene. Y a los que no, Perfecto. sería el fin del curso. El fin formal del curso. Extraño. ¿Ok? Muchas gracias. Alejandro, Perfecto. te hago Sí. un comentario nada más, que Sí. me parece que me quedó un mail que te envié con un trabajo práctico, que creo que nunca lo viste porque me has corregido otros y ese quedó colgado. Sí, si a alguien más le pasó algo así, por favor, manden de vuelta el Lo mail, porque reenvío. sí, los tengo perdidos y me van tapando unos con otros. Si Bárbaro, no hay alguno problema. me quedó sin responder, por favor, háganme el favor de mandarlo de vuelta. Así lo atajo ahora. Buenísimo, Yo envié gracias. uno muy en la mañanita, no sé si es que lo viste, o sea, no No, me sale que está... Hoy resolví 4, hoy tengo 4 o 5 sin responder. Me pelotean todo el tiempo. Ah, perfecto. Entonces espero a Hoy que... tengo 4. Leonardo, Te envié el... Axel, Nadia. Ah, listo. Sí, Listo. ni los pude abrir, pero... No, pero a veces me quedan, los trato de responder enseguida, pero cuando no lo logro, se me empiezan a tapar con los que van siguiendo y puede quedar tapado ahí para siempre, enterrado para siempre. Así que si hay alguno que haya quedado colgado durante un par de días, me avisan y lo trato de rescatar. Muchas gracias. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, Todo, gente. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana Gracias, para todos. hasta luego, buen fin de semana. Que anden bien. Hasta luego.